porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 12. Entrenamiento para una vida santa. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Proverbios 27:6, Nueva Traducción Viviente. Todo aquello que rebaja o destruye la santidad de Dios por medio de una falsa idea del amor de Dios es infiel a la revelación de Dios dada mediante Jesucristo. Oswald Chambers. Un entrenador de vida es una persona cuyo trabajo es mejorar la calidad de la vida de otra persona. En cierta medida, el apóstol Pablo nos manda a ser entrenadores espirituales. Siguiendo los caminos prescritos de Dios, mejoramos la calidad no solo de nuestras vidas, sino también de las vidas de aquellos a los que entrenamos. No podemos mejorar los caminos de Dios. Adán y Eva lo intentaron y fallaron miserablemente. Fueron los primeros de muchos que intentaron esta locura. Así que como entrenadores, no solo debemos instruir, sino también debemos advertir y corregir. Cuando no corregimos, permitimos que aquellos a quienes entrenamos sigan por un camino de dolor y destrucción. De nuevo, por esta razón, Pablo anima a Timoteo. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Segunda de Timoteo 4:2, Nueva Traducción Viviente. Al comienzo de la carta de Pablo a la iglesia efesia, habla de nuestra nueva naturaleza pareada con la gracia empoderadora. La combinación de estas dos características posiciona a un creyente para una vida transformada. Esto le da al creyente la capacidad de identificarse con Cristo y también de mantenerse alejado del camino del peligro. Pablo da después una lista de mandatos que definen esta vida. No son pesados o imposibles como eran los mandatos del Antiguo Testamento. Son meramente la conducta que se espera de nosotros porque tenemos una nueva naturaleza. Ahora leamos el recordatorio de su lista. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. No se emborrachen con vino. Efesios 5, 3 y 4 y 18, Nueva Traducción Viviente. De nuevo, esto se parece a una lista de prohibiciones. Para reiterar, no es una lista de mandatos que, si se obedecen, nos salvará. Más bien es una lista para mantenernos alejados de una relación adúltera con el mundo, a fin de que podamos permanecer en la presencia manifiesta de Jesús. Permíteme enumerar de nuevo todas las conductas pecaminosas. Las que se trataron en un capítulo previo fueron: no decir mentiras, no pecar dejando que la ira te controle, no robar, no usar un lenguaje sucio o abusivo. El resto de la lista es: no ser sexualmente inmoral, no ser impuro, no ser egoísta, no contar historias obscenas, no hablar necedades, no contar chistes groseros, no emborracharse con vino. El Nuevo Testamento es un mensaje de gracia, pero para un mensaje del que muchos dicen no contener mandatos o prohibiciones. Esta lista de tan solo uno de los 27 libros del Nuevo Testamento se está haciendo muy larga. Más irónico aún es que el apóstol que recibió la profunda revelación de la gracia compilara la lista. ¿Se deben ignorar esos mandatos o se deben tomar en serio? Ninguna inmoralidad sexual. El primer punto de nuestra nueva lista es ninguna inmoralidad sexual. Como hijos e hijas de Dios, no debemos cometer adulterio, participar de la homosexualidad o involucrarnos en ninguna actividad sexual a menos que estemos casados.
Con demasiada frecuencia me he encontrado con parejas que viven juntos y dicen ser cristianos. Este no es un suceso extraño, sino está creciendo mucho en la iglesia. Muchas de estas parejas asisten a iglesias evangélicas, son abiertos en su fe y a menudo incluso exuberantes sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas. No hay ni atisbo de convicción, remordimiento o tristeza. Simplemente no creen que vivir juntos sin estar casados esté mal. ¿Por qué? Quizás no han escuchado desde el púlpito mensajes como los de Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas, llamándolos a una vida pura y casta. Las charlas de los domingos de sus pastores son edificantes y de aliento, pero carecen de confrontación o convicción. Carecen de la disciplina de una vida santa. En nuestra sociedad es algo aceptado e incluso se considera una buena idea vivir juntos, tener sexo antes de casarse y unirse como pareja homosexual. Tristemente, como evangélicos, nuestro conocimiento de las Escrituras a menudo es superficial. Sin buscar con intención en la palabra de Dios, muchos hemos adoptado las ideas de nuestra cultura. La idea prevaleciente es: si estamos enamorados, ¿por qué no vivir juntos? ¿Y qué hay de la homosexualidad? También está creciendo, pero no solo entre los que nunca han asistido a alguna iglesia. Recientemente me enseñaron la página de Facebook de una señora que solía ser directora de departamento en un ministerio. Ahora está enamorada de otra mujer y tienen planes de casarse. Yo veía con gran tristeza las fotos de su noviazgo y otros momentos íntimos. En el pasado, los que se apartaban de su relación con Dios lo sabían. Sin embargo, esta mujer hablaba con mucho entusiasmo del amor de Dios y su devoción a Él. ¿Cómo puede estar casada con otra mujer cuando Jesús dice claramente: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Mateo 19, 4 y 6, Nueva Traducción Viviente. Jesús dice que el matrimonio es para un hombre y una mujer, los dos sexos. ¿Por qué no es consciente esta mujer de que está profanando esta institución divina? ¿Acaso no se le ha explicado desde el púlpito? Entiendo que la sociedad se está desviando de la intención original de Dios para el matrimonio. El incrédulo posee una naturaleza de pecado. Los hombres y las mujeres perdidos están sin Dios en este mundo y tienen una conciencia limitada de lo que es verdaderamente bueno y malo. Su conducta no debería angustiarnos, porque piensan y hacen lo que le dicta su naturaleza. Lo preocupante es que los creyentes adopten lo que el mundo llama bueno como algo aceptable para Dios. Estadísticamente hay un aumento en las iglesias que alientan al estilo de vida homosexual y el matrimonio homosexual. Sin embargo, las iglesias lo fomentan no solamente por lo que dicen, sino también por lo que no dicen. Escucha atentamente estas palabras. Si los justos se desvían de su conducta recta, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Ezequiel 3:20, Nueva Traducción Viviente. Esto habla de advertir a un creyente, a un hombre justo. Si no advertimos a los creyentes de sus pecados, las consecuencias son serias. Quizás puedas replicar: pero John, eso es del Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes decir que se le hará responsable de la muerte de una persona a un ministro en la era del Nuevo Testamento? Una vez hablé en una conferencia de liderazgo y un pastor me confrontó por este asunto. Estaba enojado y dijo: ¿cómo se atreve a poner la muerte de otra persona sobre nosotros? Eso eran cosas del Antiguo Testamento. Yo le dije: podría abrir su Biblia en Hechos 20 y leerme los versículos 26 y 27.
Esto es lo que el pastor me leyó. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Hechos 20, 26 y 27, Nueva Traducción Viviente. El pastor alzó su mirada sorprendida hacia mí y dijo: John, había leído esto, pero nunca antes lo había visto. Al terminar nuestra conversación, dijo: Siento mucho haberle acusado. Yo agradecí su honestidad. En este párrafo quiero hablar directamente a los líderes de las iglesias. Estas fueron las palabras de Pablo a sus líderes en Efeso, pero también seremos culpables si quienes enseñamos y predicamos no declaramos todo el consejo de Dios a su pueblo. Si solo hablamos de una forma edificante, retenemos un gran porcentaje del consejo de Dios. Por consiguiente, nuestra gente gravitará hacia lo que el mundo considera bueno, lo cual no es distinto a un niño indisciplinado que tenderá a la necedad. El resumen: su sangre estará sobre nuestras manos. Permíteme citar un ejemplo más. Vi a un pastor anunciar a su congregación que él era homosexual durante una reunión retransmitida en televisión en la página web de su mega iglesia. Contaba cómo estaba cansado de esconderlo. No quería que otros que estuvieran involucrados también en ese mismo estilo de vida siguieran teniendo convicción. Él lo llamó condenación. Sistemáticamente relató todos los versículos de la Biblia que revelaban la idea de Dios de la homosexualidad y los descartó. Después les dijo valientemente a sus televidentes: el apóstol Pablo relató muy bien las realidades en Cristo, pero era muy malo con las relaciones, acallando así la instrucción de Pablo acerca de la sexualidad. El pastor siguió explicando que Pablo se equivocó en el primer capítulo de Romanos, cuando dijo implícitamente que si no adorábamos a Dios, podríamos terminar en la homosexualidad. Ver Romanos 1, del 21 al 27. Según este pastor, las palabras de Pablo no podrían ser ciertas, porque según sus propias palabras, la mitad de los líderes de alabanza en los Estados Unidos son homosexuales. Me preguntaba qué investigación había revelado esa estadística. Mientras veía hablar a este hombre, conté varias ovaciones del público de su congregación puestos en pie. Tras escuchar las retorcidas palabras del pastor, Dios me habló y me dijo: lee Romanos capítulo 1. Esto es lo que encontré. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Romanos 1, 26, 27 y 32. Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo pudo este ministro descartar los versículos que declaran que la conducta homosexual es vergonzosa? No se necesita una persona muy espiritual para saber que esta práctica sexual no es natural. Incluso los animales se abstienen de participar en estas conductas. ¿Por qué debiéramos pensar que Dios lo pasa por alto, aprueba o fomenta? Piensa en todos los que profesan ser cristianos que escuchan el mensaje de este pastor y que luchan con la urgencia de sucumbir a este deseo lujurioso y pecaminoso estilo de vida. Su conciencia les dice: no está bien que un hijo de Dios haga esto. Sin embargo, tristemente las palabras de este pastor se usan para ahogar esa voz interior. No solo se estaba posicionando a sí mismo para el juicio,
sino que también estaba animando a otros a hacer lo mismo. ¿Y qué hay de las ovaciones en pie de los que están en su iglesia? La Nueva Traducción Viviente dice en Romanos 1:32 que todos los que incitan a otros a que también las hagan, también están bajo el juicio. ¿Qué hacemos con las palabras de Pablo? ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10, Nueva Traducción Viviente. Obviamente hay otros pecados que son dañinos, pero no debemos ignorar lo que dicen estos versículos sobre las prácticas sexuales caprichosas. La dirección del mundo es tóxica. Si no proclamamos desde nuestros púlpitos la verdad respecto a la inmoralidad sexual, la gente no sabrá lo que es el buen comportamiento y el maligno los engañará. Aceptarán lo que el mundo identifica como bueno, creyendo incluso que Dios lo aprueba.